Y vamos a leer hasta el versículo 19, Génesis 22 hasta el versículo 19, y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y preparó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hace poco, hoy estamos a domingo, esta semana, Chad y yo hemos estado viendo una serie en Netflix, una serie sobre un grupo de astronautas que van hacia Marte. Es una serie que en inglés, bueno, ya saben, mi inglés bueno, ya sabéis que soy profesor de inglés, es I'll wait, está bien dicho, ¿verdad, Lara? I'll wait, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, pero bueno, I'll wait, y significa en español lejos. Se llama la serie. Si podéis ir a ver, si los que tengáis Netflix, o lo podéis ver por otras partes, es una serie de 10 capítulos, creo recordar, que habla de eso, de 5 cosmonautas que van el primer viaje que hacen a Marte, no a la Luna, sino a Marte. Uno es inglés, el otro es americano, el otro es indio, un ruso y una china. Y van hacia Marte. Y es interesante que en la serie pues cuenta la historia de estos 5 personajes, de estos 5 astronautas que están en ese cohete, y además cuenta la historia de sus familiares que están aquí en la Tierra, cada uno con su propia historia. Y es una serie bien hecha, y en la trama, para mí, los guiones son interesantes y son buenos. Y cuenta las pruebas que tuvieron que pasar y tienen que pasar para llegar a Marte, todos nosotros estamos pasando por pruebas, y todos pasamos hay momentos en el que las pruebas es como si nos ahogaran. Los astronautas tienen que pasar por muchas pruebas, a veces hasta incluso a punto de morir. Muchos de los astronautas que hacen las pruebas para llegar a ser astronautas, al final lo tienen que dejar, igual que los cuerpos especiales de policía, que hacen una serie de pruebas muy importantes, y llega un momento en que no pueden más y tienen que dejarlo, y solamente los más fuertes, los más preparados, que han atravesado esas pruebas, pueden continuar hacia adelante. La vida, hermanos y hermanas, está llena de pruebas.
está llena de pruebas. Y a veces las pruebas nos someten a una presión tal que nos rompemos por dentro, que nos rompemos, no somos capaces de continuar. Es como si 1000 kilos se nos cayeran encima y no podemos levantarnos por la prueba o por las pruebas que estamos pasando. Esto es lo que le pasa a Abraham. Yo no vamos a ver los capítulos anteriores que todos conocemos, pero Abraham es un hombre que pasa por varias pruebas a lo largo de su vida. Una de esas pruebas, posiblemente la más importante de todas, es el texto que hemos leído aquí. La semana pasada te compartí que la gracia de Dios se manifiesta en los desiertos de la vida. Y vimos algunos desiertos en los que la gracia de Dios se manifiesta. Pero la gracia de Dios también se manifiesta en las pruebas. Y déjame decirte, aunque sea difícil, en las pruebas normalmente la gracia de Dios, tarde más o tarde menos, siempre se manifiesta, aunque no nos guste que esa gracia y el favor de Dios se manifieste en las pruebas. Aquí Abraham está teniendo una vida más o menos después todos sabemos de las situaciones y las cosas que le pasan, y él no sabe la última prueba que Dios le va a pedir. Él no sabe lo que le va a pedir. Y es interesante que en un momento dado Dios le dice Abraham, y Abraham respondió: heme aquí. Fijaros que dice el versículo 1 que aconteció todas estas cosas que podemos leer en los capítulos anteriores, sobre todo el capítulo anterior, y dice que probó Dios a Abraham. Que probó Dios a Abraham. La clave de este versículo, concretamente del versículo 1, y clave de lo que tiene que ver después con todo el texto, es esta palabra: probó. Dios probó a Abraham para saber realmente lo que había en el corazón de Abraham. ¿Necesita Dios el probarnos para que sepa Él lo que ocurre en nuestras vidas? No, como dije la semana pasada y como nos dice claramente la Escritura, Dios lo sabe todo de nosotros. Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Dios sabe lo que vamos a hacer ahora, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos. No podemos ocultar nada acerca de Dios. Dios lo sabe todo. Dios no nos prueba para ver como si Él lo va a saber todo o va a escudriñar todo. Dios nos prueba para saber realmente nosotros lo que hay. Es interesante como un hombre como David es capaz de decir: pruébame y conoce mis pensamientos. Hay que ser muy valiente para decirle a Dios: pruébame. Yo no sé si David era consciente de lo que estaba pidiendo. Yo no me atrevería a decirle al Señor: pruébame. No me atrevería a decir eso, porque el Señor se toma las oraciones muy en serio. Y no sé si yo sería capaz de decirlo, pero David lo hizo en una muestra de valentía, en una muestra de espiritualidad y de dependencia absoluta de Dios. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y el Señor aquí vemos que probó a Abraham. La respuesta de Abraham es una respuesta sumamente interesante. Es una de esos, antes Chari decía las veces que aparece yo soy. Pues es interesante también las veces que aparece esta palabra: heme aquí. Se lo dice a Moisés, se lo dice a Samuel, se lo dice a Marta, a muchos: heme aquí. Y aquí y vemos cómo Abraham responde: heme aquí. El Señor lo llama. El Señor lo va a probar. Y Abraham lo que hace es decirle: Señor, heme aquí. Que por cierto, déjame decirte que es algo que debíamos de hacer todos. Y debíamos decir todos. Todos los creyentes debíamos decir: Señor, heme aquí. Cuando Dios habla, escuchamos. Cuando Dios habla, obedecemos. Cuando Dios habla, hacemos lo que Él nos dice. Cuando el comandante en jefe habla, el soldado dice: heme aquí. Heme aquí, a tu disposición, a lo que tú quieras. Y eso es lo que hace Abraham, el hombre que andaba con Dios. Heme aquí. Y dice el versículo 2 y 3, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y preparó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El Señor habla con Abraham, Abraham dice: heme aquí, y el Señor le vuelve a decir: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, y fíjate lo que dice: a quien amas.
a quien amas. No dice, coge a tu hijo, al petardo de hijo que tienes, no. Coge a tu hijo que tú no lo aguantas, no. Coge a tu hijo que no te hablas con él, no. Él dice, coge a tu hijo a quien tú amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Desde Berseba hasta la tierra de Moriah había unos 75 kilómetros. Pues le dice, prepárate y ve andando a este sitio. Los eruditos no están muy seguros, porque hay mucha gente que piensa que este holocausto, este sacrificio que Dios le había dicho, es lo que hoy en día conocemos como la planicie donde está la mezquita en Tierra Santa, en Jerusalén. Pero no todos los eruditos están de acuerdo. Hay eruditos que piensan que fue allí y otros que estaban por la cercanía, por algunas partes de aquel sitio. Lo cierto es que ahora le dice, toma tu hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto y sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. El Señor le dice, coge a tu hijo, ofrécelo en holocausto. A mí me dice el Señor, Pedro, coge a tu hija Ana Belén o a Esther, da igual, coge a tu hija Ana Belén y a Esther y vete a Huelva, en tal sitio, y sacrifica allí a tus hijas. Abraham lo que hace es que se levanta muy de mañana y hace los preparativos para ir. Yo no me hubiera levantado de mañana, yo no hubiera hecho absolutamente nada. Yo no hubiera cogido a nada. Yo hubiese cogido a mis hijas y yo hubiese agarrado a mis hijas y le digo, Señor, que no lo hago. ¿Cómo me pides a mí que yo sacrifique a quien más amo, a quien más quiero, que son mis hijas o a mi propia esposa, ¿no? ¿Cómo voy a matar lo que más amo, lo que más quiero? El texto bíblico no nos dice en ningún sitio que Abraham se quejara. El texto bíblico no nos dice que Abraham se enfadara. El texto bíblico no nos dice que Abraham incluso entrara en una conversación con él de por qué, dame tu razón y tu argumento. No dice nada. Lo único que dice el texto bíblico es que el Señor le dice, vete, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, y lo que hace Abraham es que cuando el Señor le habla, al día siguiente, temprano, prepara su asno, cogió dos de sus siervos y cogió a su hijo, a Isaac, y vuelve a decir el autor, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No hay quejas, no hay dudas, no hay interrogantes, no hay explicaciones, no hay preguntas, simplemente toma lo que el Señor le dice y se levanta muy de mañana para llevar a su hijo. Versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fijaros, hermano, Dios habla. Dios le dice a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo. Abraham no sabe el final, nosotros sí lo sabemos. Nosotros sabemos el final, pero Abraham no sabe el final. Y lo que hace Abraham es salir temprano para ir al sitio, 75 kilómetros de distancia, para ir al sitio donde iba a sacrificarlo, y se va con dos de sus siervos, y fijaros que dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fijaros, hermano, lo que está diciendo aquí, porque este es un dato muy importante. Dice, yo y el muchacho iremos y yo solo volveré. No dice eso. Él dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y los dos adoraremos. Y dice, y los dos volveremos. Es decir, él sabe lo que el Señor le ha dicho, él sabe que tiene que sacrificar a su hijo, por lo menos es la intención, lo que Dios le ha dicho, lo que él cree que tiene que hacer, él está dispuesto a hacerlo. Pero en el fondo del corazón, un hombre que sabe quién es Dios, un hombre que ha probado una y otra vez su relación con Dios, un hombre que ha visto cómo Dios lo ha cuidado, un hombre que sabe que en Isaac te será llamada descendencia, un hombre que sabe realmente que el plan de Dios era bendecir también, como se lo había dicho en varias ocasiones, a todo el mundo. Abraham tiene en su corazón, voy a hacerlo, voy a sacrificar a mi hijo, pero estoy convencido que el Señor tiene otro plan también. Vamos a ir allí, vamos a adorar y volveremos juntos.
volveremos juntos. Si tú vas a Hebreos, al capítulo 11, Hebreos, capítulo 11, podremos ver Hebreos, capítulo 11, versículo 17 al 19. Hebreos, capítulo 11, versículo 17 al 19, dice así. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, probó Dios a Abraham, hemos visto. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham, en su interior, él tenía la convicción, la fe, de que él tenía que hacer lo que Dios le había dicho, porque era lo más importante, lo que Dios le dice, pero en su interior él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Es decir, él pensaba que de alguna forma, aunque él llegase a matar a su propio hijo, de alguna manera Dios lo iba a levantar, de alguna manera Dios lo iba a resucitar. Él estaba convencido que él tenía que hacer lo que Dios le había dicho, por muy doloroso que fuese, por muy extraño que fuese, por muy difícil de entender que fuese. Él estaba dispuesto a hacerlo, pero en su interior él tenía la plena convicción de que el Señor, el Dios que le había prometido su hijo, el Dios que iba a hacer de Isaac también una bendición para todo el mundo, él estaba convencido de que Dios iba a hacer un milagro, y que Dios iba a hacer posible que si hacía este acto, volvería a la vida. Hasta allí adoraremos y volveremos a vosotros, dice el texto, porque estaba convencido de que Dios iba a hacer un milagro, de que Dios iba a levantar a Isaac. Y después dice en el versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Fijaros, hermano, llegan allí. Se va a Abraham con su hijo, les dice a los dos siervos: quedaros aquí y volveremos a vosotros. Abraham toma una leña cuando llegan, prepara el holocausto, tiene un cuchillo, y fueron ambos juntos. Yo no sé cómo irían juntos. Yo no sé si Abraham puso su mano sobre el hombro de Isaac, no sé si le cogería la mano. Se calcula que más o menos Isaac en esta altura tendría entre 12 y 15 años, lo cogería y lo llevaría. El texto bíblico no nos dice que hubiese conversación, el texto bíblico no nos dice que estuviesen hablando, simplemente iban los dos iban al sitio donde se iba a ofrecer el holocausto. Isaac entiende, comprende, porque es un hijo que el padre le ha enseñado bien. Isaac comprende y entiende que va a haber un sacrificio. Isaac entiende que va a haber un cordero, un animal para hacer el sacrificio. En ningún momento Isaac está pensando que el sacrificado va a ser él. Todavía no lo sabe. El padre lo sabe. La lucha interior que tuvo que tener Abraham fue terrible. La lucha interior en su corazón, en su mente, por una parte, Dios a quien amo me pide que mate a mi hijo a quien amo. Realmente esa lucha en esos días tuvo que ser terrible para este hombre. Y me imagino en el camino, juntos hasta el lugar, cogidos de la mano, abrazados, o cada uno en su mundo interior, cada uno en silencio. ¿Dónde estará Isaac? ¿Dónde estará el cordero? No lo lleva, mi padre lo cazará. Y Abraham diciendo: ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me pides esto, Señor? Y sabiendo que iba a haber un momento realmente terrible en su vida. Y supongo que caminando miraría así a su hijo de vez en cuando, como diciendo: ¿qué va a pasar? ¿Por qué Dios me está pidiendo esto? ¿No? Tuvo que ser un momento realmente, no hay conversación, tuvo que ser un momento realmente impresionante. Pero me encanta cuando dice aquí: y fueron ambos juntos. También se repite en el versículo 8, e iban juntos, al final del versículo 8, iban juntos, padre e hijo.
Padre, uno sabía lo que iba a ocurrir, el otro no sabía lo que iba a ocurrir, pero iban juntos. Esta es de alguna forma, hermanos y hermanas, en el camino que tienen las familias, en el camino que tienen los padres y los hijos, hay muchas veces, la mayoría de las veces, que los padres y los hijos van juntos. Otras veces los hijos toman sus propias decisiones, como debe ser. Hay un momento en la vida, en nuestras vidas, que los hijos tienen que tomar sus decisiones. Si los hijos con 50 años siguen tomando la decisión de los padres, es que los padres lo han hecho fatal y el hijo ya no va a cambiar. Los hijos tienen que tomar sus decisiones y tienen que ser consecuentes con sus decisiones. Y los padres tenemos que aprender, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que tomen sus decisiones, a que sean independientes en ese sentido. No podemos hablar con nuestros hijos, decir a nuestros hijos, cada cosa que te ocurra, cada situación que te ocurra, me llama y te voy a aconsejar en el trabajo, si te peleas con tu mujer, llámame. Los hijos tienen que tomar sus decisiones, pero en la mayoría de las ocasiones, hermanos, una familia bien avenida, unos padres bien llevados, unos hijos bien dirigidos, tendrán que ir juntos. Aquí Abraham y su hijo Isaac iban juntos hacia un lugar determinado, hacia una situación determinada, que uno sabía y el otro no, pero iban juntos. Bienaventurados los padres que cogen a sus hijos y van juntos. Bienaventurados los hijos que están con sus padres y van juntos. Que van juntos en el largo camino de la vida, porque hay muchas cosas en nuestro caminar, y vamos juntos adelante en todos los momentos, sabiendo que los hijos tienen que tomar también sus propias decisiones. Esta escena, esto que está escribiendo aquí Moisés, a mí me encanta, de estar juntos. Fueron juntos. Versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y otra vez, iban juntos. Fijaros, hermano, claro, están juntos, van hacia el camino, van hacia donde va a ser el sacrificio. Hay silencio. Los dos caminando. Van pasando los tiempos, van pasando los minutos, van pasando las horas. E Isaac no ve el cordero, no ve el animal. Mi padre está muy callado. Mi padre tiene el semblante serio. Pero yo no veo. Mi padre ha cogido el cuchillo. Pero yo no veo aquí ningún animal. Papá. ¿Qué, Isaac? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Isaac hace una pregunta muy lógica, yo lo hubiese hecho también, una pregunta muy lógica, muy consecuente: ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y es curioso, porque Abraham todavía no es capaz de decirle lo que va a hacer. Abraham dice: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y vuelve a expresarle su amor: hijo mío. Dios proveerá para el holocausto. Y yo supongo que Isaac diría: pues vale. O sea, Isaac sabe quién es su padre. Isaac sabe que Abraham ama profundamente a Dios. Isaac sabe las veces que se ha manifestado Dios a su padre. Y confía en su padre. Y confía que Dios proveerá del cordero para el holocausto. Y cuando llegaron al lugar, versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fijaros que van caminando, a Isaac le pregunta dónde está el cordero, el Señor le dice: Dios proveerá, van juntos, y cuando llegaron al lugar, ahí ya empieza a desatarse, ya lo terrible, lo terrible para Abraham y lo terrible para Isaac. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, unas piedras, un sitio, y puso la leña y ató a Isaac su hijo otra vez.
y lo puso en el altar sobre la leña. Y llegan allí y pone el altar y prepara aquel sitio y pone la leña y coge a Isaac y ata a Isaac y lo pone encima sobre el altar. Isaac se queda allí mirando, no sé si lo ató por aquí, si lo ató por allí, lo ata y no dice el texto, no dice que Isaac le dijera, papá, ¿qué haces? No dice el texto, pero ¿qué está ocurriendo aquí? Pero papá, que no dice el texto, simplemente lo que dice el texto es que cogió a Isaac. Aquí no habla de violencia, lo agarró, Isaac no le dio un empujón para escaparse, Isaac no le golpeó, Isaac no salió corriendo, Isaac Isaac cogió a su hijo, lo ató y lo puso en el altar sobre la leña. En ese momento, tuvo que ocurrir algo terrible en la cabeza de Abraham y en el corazón de Abraham, y tuvo que ocurrir algo terrible también en la propia vida de Isaac, que soy yo, que yo soy el Cordero, que soy yo, que mi padre va a sacrificarme a mí. ¡Wow! Yo estoy allí y le doy 2 patas a mi padre y me voy corriendo. Pero Isaac no hace eso. Isaac no hace eso. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano. Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Otra vez su hijo. Para degollar a su hijo. Atado, el fuego, el cuchillo, el sacrificado. Y lo va a degollar. Como tantas veces Abraham en un acto de adoración ha hecho. Como tantas veces ha ocurrido en su vida, Isaac también lo ha contemplado. Isaac sabe cómo su padre mata al cordero, porque lo ha hecho otras veces para rendirle alabanza, para sacrificar delante de Dios y adorarlo. Isaac sabe lo que va a pasar. Y Abraham toma el cuchillo para degollar a su hijo. Alguien que no conozca la Biblia, alguien que no tenga un entendimiento acerca de Dios, alguien que piense que Dios es un Dios cruel, que piense que Dios es un Dios malo, que piense que Dios es un Dios sanguinario, alguien que lea esto y diga, yo no quiero saber nada de este Dios. ¿Qué Dios es capaz de decirle a un hombre que mate a su hijo? ¿Qué Dios es capaz de decirle a un padre que mate a lo que más quiere, a lo que más ama? Si alguien no lo sabe y lee solamente este texto, dirá, Dios es un Dios sanguinario. Pero tienes que seguir leyendo. Tienes que seguir leyendo para saber que eso no va a ocurrir. ¿Sabéis? Canaán y las tribus que vivían en Canaán, todos los cananitas, todas las tribus de allí, practicaban el sacrificio de los hijos. Al dios Moloch, al dios Asterá, sacrificaban sus hijos. Israel estaba rodeado de tribus que sacrificaban a sus hijos primogénitos. No hay ni un solo texto en la Biblia, ni uno solo, que nos diga que Dios pide la muerte de nuestros hijos y que sacrifiquemos a nuestros hijos. No hay ni un solo texto en la Escritura. Si alguno quiere leer la Biblia y decir, ¿dónde pone Dios que tenemos que matar a nuestros hijos? ¿Dónde pone Dios que tenemos que sacrificar a nuestros hijos? No lo vais a encontrar. No hay ningún sitio en la Escritura. Al revés. Dios es el Dios de la vida. Es el que produce vida. Es el que da vida. Pero nunca nos pide el mayor de los sacrificios para un padre o para una madre, que es matar a su hijo. Eso lo sabemos nosotros los que conocemos la Biblia. Eso lo sabemos nosotros después cuando leemos el texto. Eso sabemos nosotros lo que pasa. En ningún momento encontramos en la Escritura. De hecho, hay mucha gente que piensa que este texto, una de las cosas que enseña es a los israelitas decirle, no hacer lo mismo que los pueblos que están a vuestro alrededor. No sacrificar a vuestros hijos como los pueblos que están a su alrededor. Es como una especie de alerta que Dios mismo está dando para que los israelitas no hiciesen lo que estaban a su alrededor hacían. Fijaros que aquí
cuando Abraham, en un acto de obediencia sublime, con un acto de fe tremenda, con un dolor que tiene que ser inconmensurable, y con la esperanza contra esperanza, como dice en Romanos capítulo 4, esperanza contra esperanza, sabiendo que iba a ocurrir algo, tenía la convicción de que iba a ocurrir algo, está con el cuchillo, y me imagino su mano temblando, no me lo imagino ahí, me imagino el rostro sombrío, triste, me imagino un par de lágrimas, me imagino la mano así con el cuchillo mirando al cielo, a su hijo, y dispuesto a degollar a su hijo. Y de pronto, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y le llama 2 veces, me encanta, le llama 2 veces. Y Abraham, como pasó la primera vez en el versículo 1, dijo: heme aquí. Imaginaros la escena, hermanos. Imaginaros que está a punto de matar a su propio hijo, porque Dios se lo ha dicho. Imaginaros en ese momento y escucha la voz del cielo: Abraham, Abraham. ¡Wow! Tuvo que ser. Pero no solamente lo escuchó Abraham, es que la voz del cielo también la escuchó Isaac, porque Dios habló. Y los dos escucharon: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y fíjate, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Otra vez, tu hijo, tu único. No extiendas tu mano sobre el muchacho. No le vayas a hacer nada, porque ya conozco que temes a Dios. Porque no me has rehusado lo más importante. Lo más importante para Abraham era su hijo. Dios sabía lo que iba a ocurrir, claro. ¿Tenía necesidad Dios de probar a Abraham lo que iba a ocurrir? Dios sabía de sobra lo que iba a ocurrir. Pero Abraham no. Abraham no sabía lo que iba a ocurrir. Abraham atisbaba la esperanza, tenía fe en lo que iba a pasar. Pero en realidad él estaba dispuesto a hacer este sacrificio. Y el Señor le para. El Señor le para. Y le dice su nombre 2 veces. Hay 7 personas en la Escritura a lo que se le dice 2 veces Dios responde, le dice su nombre. Una de ellas es aquí: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, por cuanto no me rehusaste tu hijo. ¿Sabéis las veces que aparece la palabra tu hijo aquí? La palabra hijo aparece en el versículo 2, tu hijo. Versículo 3, su hijo. Versículo 6, su hijo. Versículo 7, mi hijo. Versículo 8, hijo mío. Versículo 9, su hijo. Versículo 10, hijo. Versículo 12, tu hijo. Versículo 13, su hijo. Versículo 16, tu hijo, tu único hijo. Cuando se habla tanto, cuando se repite tanto esta expresión, está diciendo realmente lo que había. Abraham, su hijo, era lo más hermoso, lo más que tenía, a quien amaba más, lo que más quería, tu hijo, a quien amas. Y sin embargo, él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y el Señor le dice: no me has rehusado a tu hijo. No me has rehusado a tu hijo, estás dispuesto a hacer mi voluntad. Hermanos, ayer estaba con los jóvenes, estuve enseñando sobre algunas de las cosas para ser discípulos. La importancia de ser discípulos de Cristo. Y una de las cosas que estuvimos viendo con los jóvenes es que para ser discípulos de Cristo tenemos que seguir a Cristo. No hay un discipulado sin seguimiento. No hay un discipulado sin seguimiento. Aquellos que dicen que creen en Jesús y no siguen a Jesús están mintiendo. No se puede ser discípulo de Cristo si no se rehúsa a la comodidad, si no se rehúsa a lo que uno es. Ayer vimos, algunos comentaron que para ser discípulo de Cristo hay que morir a nuestro yo, y efectivamente, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Efectivamente, para ser discípulo de Cristo hay que morir al yo. Hay que morir al yo. Pero no solamente hay que morir al yo, hay que morir a todo lo que nos atrae, a todo lo que es primero que Dios. En nuestra vida, el cristiano normal y corriente puede andar su vida sin que Cristo sea lo primero en su vida. El discípulo no.
El discípulo no. El discípulo siempre andará sabiendo que Cristo es el dueño absoluto de su vida. Y el cristiano nunca va a hacer cosas, muchas veces no rehusará a cosas porque no va a rehusar a cosas que le atraen. El discípulo no. El discípulo siempre va a rehusar a cosas que van a ocupar el primer lugar antes que Dios. ¿Qué tienes que sacrificar en esta mañana en el holocausto? ¿Qué hijo tienes que sacrificar? ¿Qué cosa en tu vida tienes que sacrificar? ¿Qué hay en tu vida que ocupa el primer lugar en vez de Jesús el lugar en tu vida? Para Abraham, su hijo era su único, a quien amaba, el hijo de la promesa, por el que había esperado tanto, por el que había pasado tanto. Y allí está dispuesto a sacrificarlo. Y el Señor lo reconoce, Dios lo dice. Estás dispuesto incluso, no me has rehusado a tu hijo. ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Qué es lo que tú más amas? Y todavía no lo has sacrificado. Todavía no has rehusado, no te lo has quitado de en medio. ¿Qué es lo que más quiere que está impidiendo que lo primero sea Dios en tu vida? Porque si lo primero es tu familia, tu hijo, tu dinero, tu comodidad, tu teología, tus ideas, si lo primero es eso, tu vida va a ser una vida cristiana muy vacía, muy endeble. Cuando un creyente está dispuesto a sacrificar a su hijo y decir, Señor, mi hijo no es lo primero eres tú. Cuando un creyente está dispuesto a sacrificar a su esposa, Señor, mi esposa no es lo primero eres tú. Cuando un creyente está dispuesto a decir, Señor, mi tiempo no es lo primero, es el tiempo tuyo lo primero. Cuando un creyente está dispuesto a sacrificar lo que más ama, entonces ha entendido realmente, perdóname que te diga esto, pero entonces es cuando ha aprendido realmente lo que significa ser un discípulo de Cristo. Seguir a Cristo, caminar con Cristo, obedecer a Cristo y dejar que Cristo sea el dueño, y para eso tienes que morir absolutamente a ti. Esto es lo que hace aquí y el Señor se lo reconoce. Me encanta. ¿Qué tienes que rehusar tú? ¿A qué tienes que morir? ¿Qué tienes que sacrificar en esta mañana para que Dios sea el primero en tu vida? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Me encanta. El Señor le dice, para ya, Abraham, ya sé lo que hay en tu corazón. Y tú sabes también, Abraham, lo que hay en tu corazón. Te conozco, Abraham. Entonces, cuando el Señor le dice esto, el ángel le dice esto, Abraham alza sus ojos y yo creo que de forma desesperada seguramente empieza a mirar y ve a sus espaldas un carnero. Y el carnero está ahí cogido, está trabado, no se puede mover. Y Abraham seguramente sale de allí disparado a coger el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Dios mandó a su hijo, al que más amaba, a su único, a quien más quería, y lo mandó en sacrificio, lo mandó en holocausto. Y Jesús vino sabiendo, Isaac no lo sabía, pero Jesús sí sabía que iba a venir a morir por nosotros. Y Dios lo manda, Dios Padre lo manda a su hijo, al que más amaba, y viene al sacrificio, viene a la cruz, y viene por nosotros a morir por nosotros en nuestro lugar. En el lugar en el que estábamos nosotros teníamos que ser los corderos que estábamos allí, porque todos nosotros somos pecadores. Y sin embargo lo que hizo el Señor fue mandar a su hijo a morir en la cruz, a morir y sacrificarlo por amor a nosotros. ¡Ese es el cordero! Ese es el Cordero Pascual. Ese es el Cordero que después Juan el Bautista decía, mirad el Cordero. Ese es el Cordero que nos habla Isaías 53. Ese es el Cordero. Y vemos que él vio tenía que haber matado a su hijo, pero no, Dios proveyó, Dios en su gracia proveyó. Dios vio que Abraham estaba dispuesto a hacerlo, y Dios en su gracia magnífica, preciosa, Dios proveyó de un carnero en lugar de su hijo. Y llamó el nombre, como no podía ser de otra manera, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Nisi.
Por tanto, se dice hoy en día, en el monte de Jehová será provisto. Agárrate a esta promesa, agárrate a esta promesa, agárrate a esta promesa, porque habrá muchos días en tu vida que tú digas, Dios no me provee, Dios estoy solo, no tengo nada, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Agárrate a esta promesa, porque Dios es el Dios que provee, el Dios que provee, el Dios que te da un trabajo, el Dios que te da estabilidad, el Dios que te hace feliz, el Dios que te ayuda, el Dios que hace que tu matrimonio vaya mejor, el Dios que hace que tú mismo estés bien, el Dios que en las dificultades te alumbra, que en la oscuridad está contigo. Este es el Dios que provee siempre, aún en los momentos más delicados y complicados. Dios es el que provee siempre. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, me encanta. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has, otra vez, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En este punto, en este lugar, en este monte, en este sacrificio, en esta petición de Dios, en este mandato de Dios, Abraham está dispuesto a hacerlo. Está dispuesto a sacrificar. Como he dicho antes, nosotros sabemos el final, pero Abraham no lo sabía. Está dispuesto a hacerlo. Y entonces en lo que encontramos en que Dios provee, encontramos algo maravilloso. Algo maravilloso que estoy intentando enseñar desde septiembre del año pasado. Encontramos la gracia de Dios. Encontramos la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, el regalo de Dios. Porque en medio de esta obediencia, en medio de esta fe, en medio de esta esperanza de que al final Isaac iba hasta ahí, en esa obediencia que tiene Abraham, el Señor le dice, ya sé lo que hay en tu corazón, sé que estás dispuesto a sacrificar a tu hijo, sé que no me has rehusado lo que más quieres. Y el Señor le provee la gracia, le provee el carnero, le provee la bendición, otra vez, te bendeciré. Le provee la multiplicación, te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Ves? Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Abraham ha obedecido lo que Dios le había dicho. Abraham está dispuesto a sacrificar a quien más quiere, lo que más quiere. Está dispuesto a hacerlo. Y cuando Dios ve eso y le dice, esto es lo que tú más quieres y lo has rehusado, estás dispuesto a matarlo por amor a mí. No me has rehusado lo que tú más quieres. Y el Señor entonces le da gracia. Le da un sustituto, un carnero, y además le dice, tú vas a ser, sigue dándole la promesa, tú vas a ser bendición y te voy a multiplicar. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Fíjate, por cuanto obedeciste mi voz. Después que me vengan creyentes, que me vengan personas y que me digan que no es importante obedecer a Dios, por favor. ¿Pero de qué estamos hablando? La obediencia es el ADN del creyente. La obediencia es el carnet de identidad del creyente. La obediencia es aquello que nos permite estar en el sacrificio, nos permite estar delante de Dios. La obediencia. Todo esto ocurrió porque Abraham obedeció. No hubo nada en su vida. No, es mi voluntad. Yo no, eso no. El creyente, aunque le cueste un mundo, le dice al Señor, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Y está dispuesto a obedecerlo. Y el Señor proveerá. Y el Señor bendecirá. Y el Señor dará lo que tenga que dar. Por cuanto obedeciste
mi voz. Eso es la gracia. Eso es la gracia. Nunca vas a experimentar la gracia si no eres capaz de sacrificar lo que más ama. Experimentarás otras cosas, pero la gracia de Dios no. Cuando sacrificamos lo que más queremos, la gracia de Dios se manifestará, siempre lo hace, se manifestará en nuestras vidas y nos dará de sus bendiciones y nos multiplicará. ¿Sabéis? El hombre que obedeció a Dios, el hombre que experimentó la gracia de Dios, es un hombre al que Dios mismo le dice: Abraham, amigo de Dios. Eso es gracia. Abraham, amigo de Dios. Eso es un piropo de Dios hacia Abraham. Abraham, amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham le obedeció hasta el final. Y Dios le impartió la gracia. Antes de terminar, déjame decirte, Isaac es un tipo de Cristo. Isaac es un tipo de Jesús que fue a la cruz a morir por nosotros. El Cordero fue degollado y fue llevado al matadero y murió por nuestros pecados. Que Dios nos ayude a ser Abraham, a obedecer a Dios, a decirle: heme aquí, y está dispuesto a matar lo que más amamos, porque lo amamos más a Él. Que Dios nos ayude a entender el sacrificio de Jesús en la cruz, que murió por nosotros en nuestro lugar, y teníamos que ser nosotros los que estábamos allí. Que Dios nos ayude a ver en cada momento de nuestras vidas la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque si miras a Cristo, si miras a Cristo, si miras a Cristo, si miras a Cristo, estás mirando la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque la gracia, como dice Juan, se humanó. Y Él es la gracia. La gracia. ¿Tienes que sacrificar algo? ¿Tienes que sacrificar algo? Pues es un buen momento para que tú en tu silla tranquilamente digas: Señor, ¿qué tengo que sacrificar? ¿Qué es más importante para mí? ¿El dinero? ¿La comodidad? ¿Mi libertad? ¿Mi familia? ¿Mis derechos? ¿Qué es lo más importante para mí? Y quizás sea el momento en el que tú digas: tengo que sacrificarlo todo, eso que me ata, para que realmente Jesús sea lo primero en tu vida y experimentes las bendiciones de Dios y la gracia de Dios. Amén.